Buenas noches compañeros y tutor, mi nombre es Andrés Toro, soy del programa de Administración de Empresas, vivo en el municipio de Amalfi y hoy a través de este video quisiera hablar un poco sobre el problema ético que escogimos como grupo, en el cual se hizo un debate, en el cual se compiló información, con el fin de poder profundizar y tratar de abordar el tema de la corrupción. Y es importante resaltar que cuando hablamos del tema de la corrupción es algo que no viene pasando de hoy, sino hace mucho tiempo atrás, donde hemos visto la corrupción que ha afectado a no solamente un país, no solamente a un grupo de personas, sino también que ha venido afectando al mundo entero, porque la corrupción se ve en el mundo entero. Y es por eso que hoy quisimos hablar un poco sobre este tema y poder tratar de solucionar o marcar la diferencia realmente. Aunque muchas personas dicen que cuando se habla de solucionar el tema de la corrupción, tal vez podría ser un sueño o un mito o una leyenda. Pero yo pienso que si empezamos primero con nosotros mismos y empezamos a marcar la diferencia, podríamos contagiar a otros. Porque cuando hablamos de la corrupción, podríamos decir que la corrupción no solamente se ve en la política, sino que también se ve en las leyes, en las empresas, en las instituciones educativas, no solamente en ese lugar, sino también en la sociedad. La sociedad ha estado pregnada bastante de este tema de la corrupción y se ha visto afectado de una manera sobrenatural. Y podríamos hablar o tratar de profundizar mucho en el tema, pero quisiera hoy poner un ejemplo en el cual me pasó, quisiera traerlo como reflexión, estando en un cierto lugar de aquí del municipio de Amalfi. Estuve mirando cómo las madres de familia hacían la fila para reclamar el subsidio para sus hijos y escuchaba más de una como decía, voy a reclamar el dinero, voy a hacer esto con el dinero, voy a comprarme un vestido, voy a pagar los servicios. Y no obstante, es importante decir que este dinero es solamente para la ayuda de los niños, para alguna vitamina, alguna necesidad, para eso lo hace el gobierno. Pero a veces nosotros pensamos que solamente en el gobierno se ve la corrupción, no, también se ve mucho en cada ciudadano. Entonces, podríamos decir que este tema de la corrupción eh, viene trascendiendo de una manera muy grande, donde las noticias hablan de una manera desalentadora sobre el tema, donde este tema ha estado desvirtuado, la gente ya no confía. De hecho, esto ha ayudado a que la gente no participe políticamente, no tenga esa participación ciudadana, no tenga esa ética, no tenga esa moral. Entonces, podríamos decir que debido a ciertas circunstancias o algunos puntos que quisiera hablar o compartir con ustedes, como son que los políticos no cumplen las promesas, que primero buscan los intereses personales o de un partido, que no les importa pasar por encima de las personas, hay una doble moral, realmente parece que hicieran un show porque no dicen sino mentiras y entonces ya la gente no cree, la gente no quisiera saber sobre este tema, pero yo sí quisiera resaltar un poco sobre esto y hablar de que en la corrupción sí podríamos marcar la diferencia, sí podríamos solucionar ese tema. Pienso que es importante volver a los principios y volver a esos valores que nos enseñaron de casa, ya que cuando se hablan de principios y valores son cosas que están arraigadas y pienso que se forman desde casa. Entonces, eh, es importante que nosotros pensemos que la política y la moral deben ir de la mano, porque así vamos a ayudar, así vamos a ser imparciales al momento de solucionar temas de una sociedad. Entonces, quisiera dejar a través de esta reflexión, a través de este corto video, lo importante de conocer sobre esto de la corrupción, lo de todo lo que viene pasando en nuestro país, a través de la política, a través de las leyes, a través de las empresas, y que esto sea un par, y que esto sea como una especie de advertencia, que sí podríamos solucionar nuestros temas si empezáramos a mirar todo con una manera ética, con
practicando esta moral, teniendo un equilibrio, respetando al otro, tratando de confiar. Sé que es algo difícil, pero necesitamos tratar de mitigar esta situación porque, aunque a veces no lo vemos así, podríamos decir que si nosotros tenemos en cuenta esto, podríamos solucionar no solamente el problema de un pueblo, sino también de una ciudad y también de un país.